Bien, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Bueno, soy entomólogo y director técnico de Rentokil Initial y Laboratorios Loquímica en España. Y en primer lugar quería agradecer a Mauricio y a todo el equipo de Perú Plagas la invitación a participar un año más en el evento con diferentes profesionales del sector. Espero que sea altamente fructífero para todos los asistentes. Y como tienen aquí, yo me voy a centrar en hablar acerca del lugar actual en el que nos encontramos en materia de control de mosquitos y sobre todo, como tienen ahí subrayado, hacia dónde nos queremos dirigir en esas estrategias de control de mosquitos en diferentes continentes, porque la problemática no es exactamente la misma en los distintos territorios. Subrayo, como les decía, el hacia dónde queremos ir porque pienso que es la reflexión clave a la que nos tenemos que dirigir. Es decir, tenemos muchas herramientas y estrategias de control diferentes, repasaremos algunas de ellas, pero sabemos que no son suficientes para llegar a los niveles de tolerancia en el control de estos vectores a los que queremos alcanzar, y la principal prueba de que no estamos llegando a ser lo suficientemente efectivos que deberíamos ser son las grandes epidemias de algunas enfermedades transmitidas por mosquitos que están asolando a diferentes países. Hablamos de dengue, hablamos de Zika, hablamos de chikungunya, el virus del Nilo Occidental, la malaria, por supuesto, endémica en numerosos territorios. Con lo cual, con esas estadísticas de transmisión de estas enfermedades, no podemos quedarnos parados, tenemos que seguir avanzando en tratar de ser más eficientes, y en eso fundamentalmente trataré de centrar mi ponencia. Bien, como elemento introductorio, por hacer una visión general en la situación en la que nos encontramos en el control de vectores, me parece relevante hacer mención a este documento elaborado ya hace unos años por la Organización Mundial de la Salud, este documento de respuesta mundial para el control de vectores en un horizonte amplio, como ven aquí, 2017-2030. Este documento de respuesta mundial para el control de vectores tiene una finalidad clara, como tienen aquí. Tenemos que ser capaces, como también les decía al principio, de reducir la carga y la amenaza de estas enfermedades de transmisión vectorial. ¿A través de qué? Como tienen aquí subrayado. Fundamentalmente a través de un control de vectores que sea eficaz, sostenible y además adaptado a las circunstancias locales. Como saben, cuando hablamos de control de vectores tenemos que bajar al tipo de vector concreto. No es lo mismo el caso de los mosquitos que de las chinches, que de los flebotomos o de las garrapatas, por poner algunos ejemplos. E incluso, como luego veremos en la ponencia, dentro de los mosquitos, en función del tipo de mosquito al que nos refiramos, también hay variaciones notables de estos programas de control. Pero como tienen aquí, lo que se pone de relieve es que, dado que no tenemos otras herramientas de combate para muchas de estas enfermedades, muchas de ellas todavía no tienen, por ejemplo, vacunas eficaces, no tenemos otra manera de reducir esos contagios más allá del combate frente a los mosquitos, pues tenemos que actuar por razones evidentes de salud pública. Como tienen subrayado, ese control de vectores tiene tres características, ¿no?, que tenemos que buscar, ya nos dice la OMS. Ser eficaces, ser sostenibles y además adaptarnos a las circunstancias locales. La eficacia creo que todos en nuestros ámbitos de trabajo la buscamos en el día a día. La sostenibilidad es un elemento importantísimo, sostenibilidad entendida por el impacto que nuestras intervenciones tienen sin duda en el medio ambiente. Tenemos que tener intervenciones ambientales para la reducción de vectores cada vez más circunscritas al impacto sobre estos mismos artrópodos sin afectar al resto de determinantes ambientales. Tenemos que tener un control cada vez más dirigido a estas especies diana que queremos reducir. Y además, el otro elemento de la sostenibilidad es el hecho de que estos programas de control de vectores se van a tener que mantener en el territorio a medio y largo plazo. No vamos a erradicar a los vectores de nuestro entorno. Por tanto, tenemos que diseñar estrategias sostenibles en el ambiente y también en el tiempo. A medio y largo plazo se tienen que poder implementar de forma adecuada en el territorio. Y, por supuesto, adaptado a las circunstancias locales, como les decía. No existe una receta única de un plan de control de vectores que pueda implementarse en cualquier territorio del mundo. Hay que adaptarse a las circunstancias locales, a las singularidades que encontramos en cada territorio
y elegir dentro del abanico de herramientas que se pueden implementar las más adecuadas para cada caso. Bien, este documento de respuesta mundial, como ven aquí, tiene una serie de metas y unos hitos en este horizonte temporal y, como pueden ver, y ya les comentaba al principio, en ningún caso estamos hablando fundamentalmente de una erradicación global desgraciadamente, de estas enfermedades ni de los vectores que la transmiten, sino el principal objetivo, como tienen aquí al final, eso sí, es ser capaces de prevenir los grandes brotes epidémicos de estas enfermedades de transmisión vectorial. No podemos eliminar al 100% la posibilidad de tener casos aislados, pero si trabajamos mucho en prevención y el control de los vectores de forma temprana y de forma eficaz, sí que podemos reducir la virulencia de estos brotes y, por tanto, también minimizar el impacto de posibles epidemias. Ese es un poco el objetivo que tenemos. Yo les hablaré un poco de la perspectiva a nivel europeo, que es radicalmente diferente a la que supongo tendrán la mayor parte de los asistentes que vendrán de Latinoamérica, pero creo que es importante contrastar en qué situación nos encontramos en ambos territorios para poder sacar lo más efectivo en cada caso. Bien, como les decía, dentro del abanico de vectores me voy a centrar en el caso de los mosquitos, por perfilar un poquito cuáles son nuestros objetivos de control. Cuando hablamos de control de mosquitos y de enfermedades transmitidas por mosquitos, podemos distinguir tres grandes grupos: los anófeles, vectores de la malaria o paludismo; los aedes, vectores de diferentes arbovirosis urbanas, dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, etcétera, etcétera; o los mosquitos culex, que también son vectores de diferentes virosis, como el virus del Nilo Occidental, el virus de la encefalitis japonesa que tienen allí, o también las filariasis linfáticas. Yo, como no tenemos tiempo para hablar con detalle de todas, me voy a centrar en el que probablemente ahora nos preocupa más por diferentes singularidades relacionadas con la biología del vector y también con el impacto de las enfermedades que aquí tienen reflejadas, que es el caso de los aedes urbanos, ese principal criminal que tienen aquí en pantalla, el aedes. Y dentro de estos aedes que transmiten estas arbovirosis, quiero resaltar a las dos principales especies que nos preocupan: el Aedes aegypti, el principal vector de estas arbovirosis a nivel mundial, y también el Aedes albopictus, tradicionalmente considerado como vector secundario, pero que en los últimos años va ganando importancia en la transmisión de estos patógenos, e incluso en nuestro contexto local, aquí en Europa, es hoy en día nuestra principal amenaza desde el punto de vista de la transmisión de estas arbovirosis. Aquí tienen un mapa de distribución de estos aedes. Tienen el Aedes aegypti, que les decía al principio, el Aedes albopictus, y también pueden ver en algunas coloraciones a un tercer Aedes invasor, que es el Aedes japonicus, que está establecido también en diferentes puntos aquí de Europa, en Estados Unidos. Pensamos que es poco probable que nos someta a un riesgo similar al que nos somete Aedes aegypti y Aedes albopictus por el comportamiento que tiene el vector. Sabemos que en condiciones de laboratorio puede transmitir alguno de estos patógenos, pero de momento no se está manifestando como una especie eminentemente urbana y muy antropofílica, muy agresiva con el hombre, cosa que sí que estamos viendo en Aedes aegypti y Aedes albopictus, y por tanto, en principio, parece que el riesgo desde el punto de vista de la transmisión de estas arbovirosis sería menor para estos Aedes japonicus, pero como siempre, y como hemos visto en algunos ejemplos con nuestros otros Aedes, tenemos que mantener cierta vigilancia al respecto porque esto es cambiante, ¿no? Bien, lo que quería reflejarles aquí es un poco esta distribución mundial. Vemos grandísimas zonas afectadas, sobre todo zonas tropicales y subtropicales, pero esto es algo que está cambiando, fruto fundamentalmente de la globalización y también del cambio climático. Y cuando nos referimos a la Aedes aegypti como principal vector a nivel mundial de estas arbovirosis, lo es sin duda por diferentes factores relacionados con la biología de la especie y también con la fisiología de la misma, pero no debemos olvidar tampoco un factor histórico. Me explico. El Aedes aegypti es un mosquito de origen africano que llevamos cientos de años repartiendo en distintos continentes. En América, en Asia, en la Europa mediterránea era una especie también muy frecuente hasta hace apenas 70, 80 años. Desapareció de forma coetánea en diferentes países, pero es una especie pues, que lleva implementada en estos territorios, en algunos casos, cientos de años. En el caso del mosquito tigre, de la Aedes albopictus, apenas lleva
prácticamente desde los años 80, saliendo con intensidad a otros continentes desde sus sitios originarios de distribución, que es el sudeste asiático. Y apenas, por tanto, en estos 40 años, la especie ha colonizado todos los continentes y también ha comenzado a transmitir estas arbovirosis en todos los continentes. Por tanto, en muy poco tiempo ha conseguido algo tremendamente asombroso, que es ser un vector importantísimo en diferentes territorios del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que Aedes albopictus es una especie tremendamente plástica, además muy efervescente en su comportamiento, que se adapta muy bien a situaciones muy dispares y que, por tanto, aunque hoy en día está en segundo lugar en cuanto a importancia en comparación con Aedes aegypti, no tenemos que perderla en el foco de la relevancia desde el punto de vista de la salud pública, porque en poco tiempo nos ha demostrado mucho como vector. Como les decía al principio, en el contexto europeo, para nosotros, la especie más relevante porque está en un nivel de implementación, como ven aquí en el mapa, sobre todo en países europeos del entorno mediterráneo, muy importante. Aquí tiene una pequeña comparativa entre ambas amenazas dentro del género Aedes, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Como les decía, ven las diferencias morfológicas, si están familiarizados con el control de vectores bien conocerán la distinción, pueden ver un patrón muy diferente en las líneas que recubren el tórax, una línea blanca longitudinal muy clara en cabeza y tórax, dos muy finas en Aedes aegypti, con dos más gruesas en forma de lira en los exteriores, diferencia entre Aedes albopictus y Aedes aegypti. En cuanto al comportamiento, es cierto que donde mejor podemos estudiar las diferencias de comportamiento es en los territorios donde ambas especies coexisten. Lo que sabemos por la bibliografía es que se relata que normalmente Aedes aegypti suele ser más intradomiciliario, mucho más agresivo con el ser humano y menos dependiente, por tanto, de presencia de vegetación para refugiarse, cosa que por otra parte va cumpliendo Aedes albopictus, que no suele ser tan intradomiciliario, que es muy dependiente de las zonas de vegetación, que aunque sea muy antropofílico también puede cambiar sus patrones de alimentación acerca de ingerir sangre en otros mamíferos. Por tanto, normalmente Aedes aegypti es el núcleo principal que tenemos en nuestras viviendas y en los alrededores el Aedes albopictus puede ser más prevalente, ¿no? En Europa no tengo tiempo para comentarles con detalle la situación aquí, pero Aedes albopictus, estos patrones que les acabo de describir en algunos sitios los está cambiando y incluso se está mostrando como una especie claramente intradomiciliaria en lugares donde tenemos muy poca humedad ambiental y las temperaturas exteriores están siendo muy extremas, ¿no? Por lo tanto, es importante conocer los patrones de comportamiento, pero mirarlos con un prisma amplio, porque son especies que pueden cambiar su comportamiento y adaptarse a las particularidades del ambiente que encuentran en cada lugar. Bien, otra reflexión que les quería hablar, de la que les quería hablar desde el punto de vista de en qué situación nos encontramos en el control de estos vectores y hacia dónde nos queremos dirigir, abarca a diferentes ítems esenciales para estos programas de control. Si abrimos el capítulo de los insecticidas, se los he estructurado siempre como fortalezas y debilidades en cada punto. Desde el punto de vista de estos productos esenciales para el control de los vectores, los insecticidas, como fortaleza quería destacarles que afortunadamente son productos tremendamente eficaces y dirigidos hacia estos organismos diana, pero también tiene una serie de debilidades y es que si hacemos un mal uso de estos mismos insecticidas surgen problemas. Uno de los problemas que les destaco aquí, del que hablaré también un poco, y que ahora se está comentando con fuerza, es el tema de las resistencias a estos insecticidas. Por tanto, es un problema que nos va a restar eficacia y que además, si no lo gestionamos bien, va a tener un efecto cascada que nos va a complicar los problemas porque vamos a seleccionar a estos vectores resistentes en el ambiente y al final nos encontraremos sin una herramienta de combate muy importante, como son los insecticidas, para poder hacer frente a según qué situaciones de brotes por enfermedad de transmisión vectorial. También, por supuesto, un mal uso radica en un impacto ambiental negativo, impacto para el ambiente, pero también para las personas. Y es cierto que otra debilidad que tenemos con los insecticidas es que casi todos tienen
el mismo margen de acción y, por tanto, necesitamos, de lo que luego les hablaré, de nuevos insecticidas que nos amplíen el abanico de intervención. Saben que con el tema de los AEDES, gran parte del problema radica en los ámbitos domiciliarios, donde por mucho que apliquemos insecticidas desde el punto de vista de los gobiernos locales, de la administración, en zonas públicas, no tenemos prácticamente incidencia en lo que sucede en estos ámbitos domésticos. Por tanto, tenemos que cambiar un poco el chip en qué insecticidas queremos diseñar y de qué modo lo queremos aplicar para poder llegar a esta problemática que no estamos abordando bien. Respecto a la capacitación profesional, Fortaleza, considero claramente que ha habido una mejora notable en los últimos años. Creo que cada vez tenemos profesionales mejor formados, pero como todo en la vida, bueno, creo que tenemos camino aún por recorrer, ¿no? Todavía estamos lejos del óptimo porque, fíjense, el control vectorial cada vez tenemos más claro que tiene que ir un poco separado del control de plagas rutinario, ¿de acuerdo? El control de estos vectores requiere un nivel de especialización que haga que tengamos brigadas, los que nos dedicamos a ambas cosas, a control de plagas y control de vectores, brigadas específicas para el control de estos vectores, fundamentalmente los mosquitos. Porque además los criterios de decisión a la hora de intervenir también son distintos al resto de plagas, ¿no? Respecto a la participación ciudadana, fortalezas, cada vez tenemos un mayor conocimiento e interés por parte de la ciudadanía. La educación a todos los niveles es clave y tenemos buenos ejemplos en distintos países, pero de nuevo, como les decía al principio, todavía tenemos mucho por hacer en este sentido. Tenemos que provocar en la ciudadanía que la percepción de riesgo sea real a lo que estamos padeciendo. Realmente tenemos un riesgo por ciertas enfermedades que acontezcan en estos entornos y ellos deben de entender cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Como ciudadanos, porque los problemas domésticos se tienen que gestionar por la propia ciudadanía, ¿no? Respecto a los gobiernos, la fortaleza es que también hay una implicación creciente. Tenemos claro cada vez más de que esto es un impacto importante a nivel de la salud pública y de la economía de nuestros gobiernos, de nuestros países, pero como debilidades también quiero resaltar que conozco muy pocos ejemplos de que los programas de control vectorial estén debidamente financiados acorde a la magnitud del problema que tienen que gestionar en esos territorios, ¿no? Y además, normalmente muchos gobiernos nos acaban pidiendo soluciones express, ¿no? Como algo, quítame un problema rápido y de la forma más económicamente posible. Y esto es un largo camino y costoso camino y eso se debe entender por parte de los organismos que financian estos programas de control de vectores en el territorio. Y por último, la investigación y la industria como fortaleza. Creo que cada vez en la investigación, en el ámbito académico, en las universidades y otros centros de investigación, cada vez tenemos mayores expertos en vectores y un claro compromiso a la hora de buscar nuevas herramientas de control para que eso pueda pasar de la ciencia a la aplicación real, pero también creo que tenemos que trabajar mucho en que ese mundo de expertos en vectores se acerque no solo al ámbito del conocimiento de los propios vectores, de la propia biología, del propio comportamiento de los vectores, sino que nos lleven, como les decía al principio, ¿no? A soluciones más aplicadas desde el punto de vista del control. Necesitamos también expertos universitarios en control, bajar a la realidad, arremangarse y ver qué problemas hay. Esto también empieza a verse, pero creo que tiene que potenciarse mucho más. Y luego, desde el punto de vista de la industria, obviamente, para fomentar que haya nuevos insecticidas, hoy en día poner un insecticida en el mercado supone unos altos costes de inversión, con unos riesgos elevados y hacer ese balance coste-beneficio creo que es importante que se pueda ejecutar con garantías para que puedan desarrollarse nuevos productos. Es un melón que tenemos que abrir para la industria, es una situación todavía costosa, ¿no? Llevarlo a cabo. Por tanto, creo que es importante desgranar todas las patas que intervienen en un programa de control, a medio y largo plazo sobre todo, para ver dónde tenemos que incidir a la hora de avanzar. Bien, como les decía al principio, ¿es suficiente con lo que estamos haciendo en el control de AEDES, que fundamentalmente en nuestras ciudades es la aplicación convencional de insecticidas en zonas de titularidad pública y educar, sensibilizar a la ciudadanía a la hora de reducir los criaderos de estos mosquitos Aedes en el ámbito privado? Porque si no vamos de la mano, será imposible.
Pues bien, todo esto que hacemos en las zonas públicas, tratamientos insecticidas frente a larvas o frente a adultos, trampeos, etcétera, etcétera, no está siendo suficiente porque sabemos la gran cantidad de biotopos de cría que puede utilizar estos mosquitos aedes en el ámbito doméstico, donde, como les decía, con las herramientas actuales, lo cierto es que, a grandes rasgos, nuestra incidencia está siendo muy baja sobre ellos. ¿Cómo intentamos actuar? Sensibilizando, concienciando, con proyectos puerta a puerta, haciendo partícipe a la ciudadanía, pero sabemos que esto no está siendo suficiente porque hay una clara desviación entre los focos que tenemos de cría en zonas públicas y los focos en zonas privadas. Este porcentaje que ven aquí no se lo tomen a pies juntillas, no se lo tomen como un dogma, porque no lo es. Esto puede cambiar drásticamente en función de cómo sea la realidad de nuestro ambiente de trabajo, cómo sea además la estructura urbanística, si es una zona residencial, si no. Pero son porcentajes que algunos estudios empiezan a reflejar, por lo menos algunos estudios llevados a cabo con Aedes albopictus en zonas residenciales aquí en Europa, y nos da una buena idea para poder sensibilizar con números en la mano a la ciudadanía acerca de su importancia en los programas de control. Este 30-70, 60-40 que se pueden encontrar, verán que nuestro segmento de actividad para los profesionales que trabajamos de cara a la administración, como hacemos nosotros en nuestro caso, pues queda muy reducido si ellos no se involucran para poder reducir ese otro porcentaje mayoritario de criaderos que encontramos muchas veces en el ámbito doméstico. ¿Y en qué problemas nos encontramos a la hora de ese enfoque que ven? Aplicar insecticidas, concienciar a la ciudadanía. Les he adelantado uno de ellos, que es el problema de las resistencias. Es un problema complejo que a veces se banaliza simplemente con algunos ensayos, con algunos estudios preliminares. Es algo que tenemos que avanzar mucho más, que por supuesto es multicausal. El problema de las resistencias con los vectores no radica solo en los profesionales que nos dedicamos al control vectorial. Al menos les puedo decir la experiencia nuestra en Europa, estamos muy legislados, muy regulados en el empleo de insecticidas, que hacemos solo bajo situaciones muy concretas y muy justificadas, no de manera rutinaria ni intensiva. Esto ha cambiado por una directiva europea que tenemos con los insecticidas, que aquí denominamos biocidas, pero hay que decir que no solo los profesionales que hacemos control vectorial aplicamos insecticidas en el ambiente. También está el mundo fitosanitario, que aplica materias activas prácticamente idénticas a las que podemos aplicar los que nos dedicamos al control de vectores en salud pública, y las cantidades que se aplican en el ambiente que nosotros podemos aplicar son irrisorias en comparación con la suya. Está el ámbito doméstico también, que los propios ciudadanos que aplican insecticidas domésticos tienen un segmento de alternativas en cuanto a los insecticidas a poder emplear mucho más reducido, con lo cual tienen que acabar muriendo siempre los mismos productos, con lo cual, bueno, somos una serie de interlocutores, nosotros también, por supuesto, los profesionales del control de vectores, que tenemos que dar un paso al frente, pero hay que hacer un análisis multi de las causas, ¿no?, que pueden estar detrás de la aparición de situaciones de resistencia en estos vectores, que es algo que para nada es nuevo, conocemos desde hace mucho tiempo, no solo con los vectores, con muchos insectos, y que requiere un abordaje amplio. Bien, ¿cómo abordar respecto a estrategias a implementar en el territorio para reducir el impacto de estas resistencias? Hay mucha bibliografía, hay grupos de trabajo específicos en el que se fomentan diferentes tipos de intervenciones. Aquí tienen algunas: tratamientos en rotación, cambiando distintas insecticidas que tengan diferentes modos de intervención a la hora de causar letalidad en el insecto; tratamientos en mosaico, que de nuevo en un mismo territorio podamos intercalar diferentes tipos de insecticidas; mezclas de insecticidas que potencien algunos modos de acción concretos de estos mismos productos, o incluso también tratamientos en combinación con insecticidas que actúen de forma distinta en un mismo lugar, ¿de acuerdo? Aquí pueden tener mucha bibliografía al respecto. El hecho es que aquí en Europa también estamos empezando a identificar esta problemática con la resistencia a insecticidas. No solo en el origen, no solo en las estrategias a implementar, sino también en el propio conocimiento de los tipos de resistencias que pueden ser diferentes, que se pueden generar en los insectos. Es importante profundizar.
Hablamos de resistencias, no da tiempo a profundizar, pero resistencias por comportamiento, es decir, realmente los vectores pueden acabar modificando sus hábitos para esquivar ese contacto con los insecticidas. Esto se está viendo, por ejemplo, mucho ahora con el tema de los anófeles, la malaria, y una de las herramientas importantísimas que tiene que seguir fomentándose, por supuesto, pero no dejarla en exclusiva en sus manos para el combate como en la malaria, como es el caso de las telas insecticidas, que están impregnadas para reducir el contacto de los mosquitos anófeles intradomiciliarios con las personas. Necesitamos tener más herramientas porque estamos viendo que muchos de estos anófeles están cambiando su patrón de comportamiento y empiezan a ser más exofílicos que endofílicos. Resistencias por penetración reducida, en este caso, pues lo que se produce es que se desarrolla por parte de los insectos una cutícula que reduce la absorción del insecticida, resistencia metabólica que favorece la detoxificación de esos productos químicos e incluso resistencia por modificaciones en el punto de acción de nuestros insecticidas. Es decir, necesitamos profundizar más para poder apoyar respecto a las soluciones a implementar cuando detectamos alguna de estas resistencias en el territorio. ¿De acuerdo? Necesitamos conocer con mayor detalle qué es lo que está sucediendo. Bien, hemos hablado de la situación de los Aedes, de estas enfermedades asociadas, de la necesidad de involucrar a la ciudadanía, del problema de las resistencias y en qué situación nos encontramos respecto a las herramientas de control vectorial que podemos implementar. Bien, fíjense, esto es un diagrama que refleja bastante bien las diferentes estrategias de control actuales y futuras a las que nos queremos dirigir, las current y las alternative, la situación actual y la situación futura. Como pueden ver, para el control de las formas inmaduras de mosquitos, las larvas, las pupas, etcétera, etcétera, tenemos buenas herramientas de control, tenemos buenos larvicidas, como ahora les comentaré. Obviamente sería ideal poder ampliar a nuevos productos larvicidas que nos permitan poder hacer rotaciones de materias activas, pero donde tenemos que hacer mucho más esfuerzo es en el tema del control de los mosquitos adultos. Ahora todo nuestro trabajo radica fundamentalmente en diferentes tipos de aplicación, aplicaciones residuales, aplicaciones volumétricas, ultrabajo volumen, termonebulizaciones, fundamentalmente con insecticidas piretroides, al menos aquí en Europa. Todavía en Latinoamérica quedan algunas otras materias activas autorizadas, pero venimos a trabajar del mismo modo. ¿El futuro por dónde va? El futuro está en diseñar nuevas estrategias de control de estos mosquitos adultos basadas en aspectos que ya conocemos muy bien del comportamiento de los propios mosquitos. Basadas, por ejemplo, en el comportamiento de apareamiento de los mosquitos. Podemos diseñar estrategias de control del insecto estéril, Wolbachia, de las que le hablaré a continuación. Conocemos muy bien los patrones de alimentación ya de los mosquitos respecto a sustancias azucaradas. El desarrollo de los cebos tóxicos azucarados es otro punto importante. Repelentes espaciales, como ven aquí, la autodiseminación de insecticidas debido a este comportamiento de deposición de huevos en diferentes criaderos. Por tanto, como ven aquí, conocer bien esos patrones de comportamiento y aprovecharlos para introducir nuevas herramientas de control que nos permitan ampliar el abanico de las existentes es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. Aquí tienen otro diagrama de un trabajo que publicamos hace muy poco. Es un capítulo de este libro de ecología de enfermedades transmitidas por mosquitos, con un capítulo específico, como ven aquí, acerca de las estrategias clásicas y nuevas de control de mosquitos, hacia dónde nos dirigimos. Como les decía al principio, por distinguir dos grandes ámbitos de intervención, como veían en el diagrama anterior, podemos hablar de tratamientos larvicidas o adulticidas. Tenemos que ser capaces de dirigirnos de forma preferente hacia los primeros, hacia el control de la forma inmadura del mosquito, hacia el control de las larvas, porque así nos anticiparemos a los problemas, reduciremos la emergencia de esa forma dañina que son los adultos que pican, generan problemas y transmisión de patógenos. Afortunadamente, los larvicidas que tenemos hoy en día son mucho más específicos que los adulticidas, incluso en algunos casos dirigidos de forma específica a larvas de mosquitos y no a otros artrópodos que pueda haber en el agua.
Son altamente efectivos, con un buen diagnóstico y una buena aplicación la herbicida podemos llegar a niveles de eficacia que no vamos a encontrar en los tratamientos adulticidas, incluso del 100%. Estrategia realmente preventiva es basarse en las herbicidas porque, como les decía al principio, reducimos la emergencia de esa forma dañina que son los adultos. Tenemos distintos tipos de herbicidas. Actualmente les pongo un poco el panorama aquí en Europa. Tenemos los herbicidas de tipo bacteriano, los que tenemos que tratar de fomentar porque son realmente específicos de larvas de estos mosquitos. Actúan por ingesta. Hay que tener en cuenta cuando se hace un diagnóstico que las pupas de los mosquitos son áfagas, no comen, por tanto, serán indemnes a las pupas. Esto es algo que estos técnicos especializados que les decía al principio tienen que saber interpretar a la hora de realizar según qué tratamientos. Tenemos también algunos reguladores del crecimiento autorizados para el control de las larvas y los métodos de control ya físico, como las siliconas biodegradables que crean una película superficial y asfixian a las larvas de los mosquitos, impidiendo que éstas accedan a la superficie para poder respirar el oxígeno atmosférico. En definitiva, diferentes herramientas que tenemos que potenciar. Respecto a los adulticidas, hay que hacer una reflexión general. Por supuesto, no pueden simplemente prohibirse de base y no realizarse. Les hablo del contexto europeo, donde tenemos muchas limitaciones. Es obvio y notorio que los vamos a necesitar en según qué situaciones. Actualmente estamos con un brote importante de dengue en muchas ciudades de Francia. El virus del Nilo Occidental está causando muchos problemas en muchos países de Europa y, por tanto, en esa situación, cuando hay una transmisión activa, tenemos que focalizar los esfuerzos en reducir la población de adultos, que son los mosquitos que están infectados y van transmitiendo el patógeno de forma recurrente, ¿no? Por tanto, necesitamos estos tratamientos adulticidas, pero tenemos que llegar hacia un mayor nivel de tecnificación en nuestras intervenciones. Y para eso, el nivel de especialización de nuestros técnicos y de la maquinaria empleada, conocer bien las condiciones ambientales, utilizar sistemas de información geográfica que nos permitan realmente ser eficientes en la aplicación de este insecticida en el ambiente. Todo esto es esencial. A grandes rasgos, hablarles de que, como saben, existen dos grandes tipos de intervenciones adulticidas, residuales o volumétricas, según lo que queramos sea ocupar una amplia zona, un amplio espacio con el producto en suspensión, en microgotas, un volumen donde sospechemos que estos vectores, estos mosquitos pueden estar refugiados, o, por otra parte, los tratamientos residuales, que ya sería querer alcanzar una cantidad de producto suficientemente elevada en una superficie de reposo muy delimitada, donde están los mosquitos refugiados, para causar letalidad. Es decir, hablaríamos de tratamientos de pulverización para estos tratamientos residuales, con un tamaño de gota gordo, por tanto, o tratamientos ya a ultra bajo volumen o de nebulización cuando queremos hacer una intervención espacial más amplia. Como siempre, recordar la importancia de precisar bien ese tamaño de gota en función al insecto en cuestión que queremos controlar, que en este caso los mosquitos, como saben, son insectos muy pequeños. En el caso concreto de los Aedes estamos hablando de 4, 5, 6 milímetros, que además están muy cobijados cuando se encuentran en áreas de refugio. Y, por tanto, si queremos penetrar bien, ese tamaño de gota es esencial poderlo aplicar de forma adecuada, teniendo en cuenta además las condiciones ambientales, sobre todo de viento, de insolación y temperatura, que pueden afectar notablemente a la eficacia en nuestras intervenciones a ultra bajo volumen, ¿no? Bien, un aspecto también importante cuando implementamos estos programas de control de vectores, ya sea basados en tratamientos larvicidas, con apoyos puntuales a adulticidas, son los programas de control de calidad de estas intervenciones. Hace poco realizamos aquí en Valencia un proyecto piloto europeo con diferentes colegas de diferentes países de Europa para evaluar la calidad en la eficacia de estos tratamientos, tanto larvicidas como adulticidas. También llevamos a cabo algunas liberaciones de machos estériles de Aedes albopictus, del mosquito tigre, y poder generar una serie de patrones para evaluar la calidad en esas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen una de las herramientas utilizadas, estas placas de teflón que van moviéndose constantemente, que miden el tamaño de las gotas,
que aplicamos a ultra bajo volumen. Aquí abajo ven una población de mosquitos para poder relacionar la letalidad que vemos en esa población de mosquitos con el tamaño de gota que estamos interviniendo y esto reproducirlo, por ejemplo, en 3 tipos de zonas. Una zona con un impacto muy alto con la zona con el punto de aplicación del producto, sin pantallas de vegetación, una zona medianamente cubierta y una zona muy cubierta para poder simular la realidad que nos vamos a encontrar en el territorio y ver cómo una buena intervención con un buen producto en unas condiciones ambientales adecuadas a un tamaño de gota óptimo provoca una mortalidad adecuada casi con independencia, ¿no?, de esas pantallas de vegetación que nos encontramos. Pues bueno, introducir esto como un control de calidad de nuestros programas de control nos va a venir muy bien para incluso interpretar posibles áreas de mejora en nuestras aplicaciones. Por lo tanto, a modo de resumen, que sepan que estos quality control, estos controles de calidad en los programas de control de vectores son esenciales también que los vayamos implementando en el futuro. Bien, paso a hablarles ahora de forma muy rápida en esos nuevos métodos de control de mosquitos que les introducí al principio. Hemos hablado de insecticidas, hemos hablado de pros y contras, entre ellos los impactos ambientales y también el tema de las resistencias, pero necesitamos implementar nuevas estrategias de control porque no es suficiente, algo que sea complementario a lo actual. En ningún caso estamos hablando de que ninguna de estas nuevas estrategias de control de la que les voy a hablar sea sustitutiva al 100% de las anteriores. Son complementos para poder llegar más allá. Una de ellas es la técnica de insecto estéril. Quienes se hayan dedicado al control de plagas en general, por ejemplo, del ámbito fitosanitario para algunos cultivos, la conocerán porque ahí está muy arraigada. Esta técnica del insecto estéril se basa en la liberación masiva de machos que han sido esterilizados mediante irradiación y que por tanto se aparearán con las hembras salvajes y darán una descendencia no fértil, provocando por tanto un decline progresivo de la población hasta intentar generar procesos de extinción local, difíciles en función de cómo sea el territorio en el que estemos trabajando, porque pueden haber nuevas invasiones de estos vectores que reduzcan la posibilidad de tener una extinción local, ¿no? Pues bien, los primeros ensayos que se están realizando en algunas zonas de Europa, con el mosquito tigre, recordamos, es que, bueno, estamos teniendo datos prometedores. En algún trabajo ya publicado se ve, como pueden ver aquí, que liberaciones de en torno a 900, 1.600 machos por hectárea y por semana inducen un nivel significativo de esterilidad en la población local, de forma que cuando alcanzamos entre el 70 y 80% en la esterilización de esos huevos es cuando empezamos a ver en semanas sucesivas un nivel de reducción similar en la densidad de huevos, por tanto, un nivel de reducción similar en la densidad poblacional de mosquitos, que es lo que queremos alcanzar. En definitiva, se habla en estos trabajos de que debemos de alcanzar ese porcentaje mínimo de esterilización en huevos para provocar la supresión local de la especie por encima del 81%, ¿de acuerdo? Ese porcentaje mínimo de esterilización. Bueno, empezamos a tener datos concretos. Es algo en lo que bueno, comenzaremos a ver con fuerza en muchos territorios. Otra estrategia de control que habrán oído hablar de ella, sobre todo en Latinoamérica, porque ya hay muchos países que la están empezando a implementar, es la técnica del insecto incompatible, ya no del insecto estéril, mediante el uso de Wolbachia. Saben que Wolbachia, que es un endosimbiote muy común en el mundo de los insectos, lo podemos utilizar para el combate frente a los mosquitos o las enfermedades asociadas de dos maneras, para provocar una reducción poblacional mediante el fenómeno que llamamos de incompatibilidad citoplasmática, que es como estamos intentando trabajar aquí en Europa, reducir las poblaciones del vector, y esto es posible cuando las hembras salvajes se aparean con machos que nosotros hemos manipulado en el laboratorio, introduciéndoles una Wolbachia diferente a la que tienen las poblaciones naturales y liberándolo masivamente. Fundamentalmente estamos trabajando con Wolbachia pipientis, procedente de Culex pipiens. Liberamos machos con esa Wolbachia, se aparean con hembras que no la tienen en la naturaleza y provocan que esa descendencia no sea fértil, ¿de acuerdo? Esos huevos no serán viables.
Pero el principal modo en el que se está utilizando esta técnica y en Latinoamérica es para no reducir la población del vector, sino reducir la competencia vectorial de los mismos. Y esto se basa en la liberación de tanto de machos como de hembras con esa Wolbachia, por ejemplo, también Wolbachia pipientis, que hace que estas hembras sean refractarias, por tanto, sean peores vectores de dengue, zika y chikungunya. No aspiramos a reducir la cantidad del vector, pero por lo menos todos estos Aedes aegypti que estamos teniendo que tengan muchas dificultades para poder transmitir dengue, zika y chikungunya. ¿De acuerdo? Estos dos enfoques son distintos porque la situación epidemiológica de Europa y de Latinoamérica también es diferente. Ahora estamos empezando a ver un poco las orejas al lobo a estas enfermedades, pero todavía no son un problema de salud pública a nivel de lo que son en Latinoamérica. Por lo tanto, simplemente que les suene esta situación de la Wolbachia, ¿no? Empezamos a tener muchas evidencias de interesantes resultados, incluso ambas, insecto estéril e insecto incompatible, por tanto, irradiación y Wolbachia, vemos que pueden ser compatibles porque ya hay algunos trabajos que las usan en conjunción. Por ejemplo, algunos trabajos llevados a cabo en Asia con interesantes resultados. Bien, otra herramienta interesante es la autodiseminación de insecticidas. En este caso, teniendo en cuenta cómo es el comportamiento de Aedes, lo que tenemos son estaciones impregnadas con algunos insecticidas. Sobre todo, la mayoría de estudios se basan en el piriproxifen, que es un insecticida regulador de crecimiento, de forma que los mosquitos, cuando vayan a utilizar este potencial criadero, vayan impregnándose en sus patas y en su cuerpo de estas partículas insecticidas, y dado que los aedes tienden a repartir su puesta de cría en distintos biotopos, en distintos criaderos, en esos procesos irá también, por tanto, repartiendo estas partículas insecticidas. Probablemente hayan oído hablar también de los cebos tóxicos azucarados. Recuerden, tanto machos como hembras de mosquitos también se alimentan de sustancias azucaradas. Lo que pasa es que las hembras, además de ello, para poder completar la maduración de sus huevos, requieren un aporte proteico extra que lo extraen de la sangre. Pero si somos capaces de diseñar diferentes cebos azucarados que contengan esa materia activa insecticida enmascarada, como sucede con muchos otros cebos que utilizamos en el control de plagas, para roedores, para cucarachas, para hormigas, para termitas, etcétera, etcétera, pues podemos tener una nueva vía alternativa de combate frente a ellos. Hay mucha bibliografía al respecto. Quizá el principal reto hoy en día es el método de aplicación y, por supuesto, como pasa con los cebos, diseñar una matriz alimenticia suficientemente efectiva como para atraer suficiente cantidad de mosquitos a que se alimenten de ella, ¿no? Los repelentes espaciales, también un tema muy, muy, muy interesante. Aquí lo que queremos es suspender una serie de partículas químicas en el aire para que provoquen una reducción en el contacto de estos vectores con el ser humano, ¿no? Esa protección personal. Hay diferentes maneras de aplicarlas. Hoy en día, además, tenemos un buen conocimiento de diferentes piretroides con un alto grado de volatilidad que nos permiten crear estas burbujas de protección en algunos entornos. De nuevo, insisto, como un complemento adicional a los programas de control vectorial. Por último, también habrán oído hablar del mass trapping, un trampeo masivo, dado que tenemos cada vez herramientas de trampeo mejor diseñadas para la captura masiva de estos Aedes. Estas nuevas estrategias para el mass trapping de Aedes se pueden diseñar de diferentes formas, simplemente con lo que ven aquí, el pull, lo que se llama el attract and kill, atraer muchos mosquitos hacia un tipo de trampa que realmente le genere directamente letalidad, o en combinación con lo que se llama el push and pull. Empujo, la saco mediante la repelencia en algunos entornos domésticos y la traigo a sitios donde realmente voy a generar esta letalidad, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto. De nuevo, complemento a los programas de control según los requerimientos de cada territorio. Trampas, bueno, conocen diferentes que funcionan bastante bien, desde la Mosquito Magnet. Creo que hay una colega de Biogens que les hablará durante el congreso. Las trampas de Biogens son uno de los gold standard que utilizamos para la captura de Aedes con interesantísimos resultados. Aquí tienen diferentes tipos de trampas también, que en este caso ya no requiere ningún tipo de intervención lumínica, no hay que enchufarlas a la luz. Desde la tradicional Sticky Trap, la autocida Grady Trap, la AGO o la GAT también.
Es decir, diferentes combinaciones de trampas que bien ubicadas, según la particularidad de cada territorio, nos permiten poder ir reduciendo la densidad del vector. Y nada más, para finalizar, ha sido mucha información, muy intensa en poco tiempo. Solamente quería resaltarles que, como hemos intentado transmitir, sin duda necesitamos nuevas herramientas de control y, en general, poder desarrollar un programa de gestión de mosquitos que sea multidisciplinar y que tenga también diferentes tipos de estrategias y de herramientas que se puedan implementar es muy complejo. Como un problema complejo no puede tener una solución sencilla o única, tenemos que ampliar el abanico de estas herramientas a utilizar en el territorio y ver la complementariedad que pueden tener para cada caso concreto. Es decir, como les comentaba al principio, no podemos hacer una receta única para todos los lugares en el control de vectores. Tenemos que adaptarnos a las singularidades de cada territorio. ¿Cuál es el principal reto, por tanto, que tenemos en la industria y en general los profesionales que nos dedicamos al control de vectores? Pues ser capaces, ante el gran problema y la gran complejidad y la gran necesidad de tener multitud de herramientas, pues ser capaces de ofrecer todas esas necesidades técnicas y logísticas que actualmente tiene la administración para poder implementar estos programas de control vectorial en el territorio. Nada más por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención. Decirles que para cualquier consulta que crean conveniente, cualquier pregunta, duda, etcétera, etcétera, tienen abierto mi canal de comunicación a través del correo electrónico. Tienen aquí los 2 correos electrónicos que utilizo frecuentemente, con lo cual cualquier consulta pueden hacerla a través del email y gustosamente pues les contestaré en la medida que buenamente pueda. Nada más, muchas gracias, disfruten del evento y nos vemos pronto. Un saludo.